Desde siempre a la humanidad le han fascinado los mundos perdidos bajo el agua. Son lugares de misterio, de tragedia, a veces incluso de esperanza. Para intentar entender qué hay en el fondo, hemos recurrido a dos herramientas que no podrían ser más distintas: el mito y la ciencia. Bueno, pues vamos a sumergirnos en esta historia. Nuestra primera parada no empieza con un hecho, sino con una leyenda. La evocadora y preciosa historia de la ciudad invisible de Kitez, un lugar que, según se cuenta, eligió desaparecer antes que ser conquistado. Así que, en esta primera parte, vamos a explorar el increíble poder del folclore. Veremos cómo un cuento, una simple historia, puede acabar siendo la forma en que una nación entera procesa un trauma. A ver, el contexto histórico es fundamental. Tenemos que imaginarnos las tierras husas del siglo XIII, una época de principados que se enfrentan a una fuerza que parecía invencible: la Horda de Oro de los mongoles, con Batu Khan al frente. La leyenda es de una belleza, es increíblemente poética. El gran príncipe Georgi II construye Kaites como si fuera un refugio de fe y de belleza. Cuando el ejército de Batu Khan llega, no hay resistencia, no hay armas. En su lugar, la gente de Kaites se arrodilla y empieza a rezar. Y entonces ocurre el milagro. El suelo se abre, brotan fuentes de agua por todas partes y la ciudad entera se sumerge en las aguas del lago Svetloyar. Desaparece de la vista de los invasores, intacta y a salvo en su tumba de agua. Y aquí está la clave de todo. Kaitzeg deja de ser un lugar físico, un punto en el mapa, y se convierte en un ideal, en algo espiritual. Se transforma en una especie de paraíso al que solo se puede llegar si eres puro de corazón. La leyenda incluso dice que en los días de calma todavía se oyen sus campanas sonar bajo el agua. Es una forma de darle la vuelta a una derrota terrible y convertirla en una victoria mística. Venga, damos un salto de varios siglos. La leyenda no se olvida, ni mucho menos, sino que se reinterpreta. Pasamos del folclore medieval a cómo se ve esta historia en el siglo XX, una época en la que Rusia, de nuevo, se enfrentaba a su propia y complicadísima historia. Y aquí, el arte se convierte en una herramienta para la memoria. Dos directores de animación soviéticos, que eran auténticas leyendas, no se limitaron a contar la historia otra vez. No, la usaron para explorar las capas más profundas del trauma y de la mitología nacional, conectando ese pasado lejano con su propio presente. Es que la forma en la que hicieron la película es fascinante. No es una animación normal y corriente. Cogieron la potentísima música de la ópera de Rimsky-Korsakov y para las imágenes animaron frescos e íconos religiosos rusos de verdad. Es como si las paredes de las iglesias antiguas de repente cobraran vida. Su objetivo no era solo contar algo, era totalmente sensorial. Querían que la gente sintiera el peso de la historia, la belleza y la tragedia. Y el efecto que consiguen es hipnótico. La verdad es que es bastante inquietante. Los personajes parecen atrapados en el tiempo, se mueven, pero a la vez parecen congelados como en los frescos originales. Y esto representa de una forma brillante esa sensación de un pasado que nunca se va del todo, de un trauma que sigue resonando siglo tras siglo. Y aquí viene el giro más profundo. Ojo a esto. Para la batalla, Norstein usa una pintura de Casimir Malevich, la Caballería Roja, que a simple vista parece una alabanza al Ejército Rojo. Pero es que en realidad, Malevich pintó a esa caballería buscando una utopía soviética que él ya sabía que era una mentira. Al usar esta imagen, la película sugiere algo muy potente: que la leyenda de Kitez es parte de un patrón mucho más grande. La tendencia a crear mitos de mundos perfectos para poder soportar una realidad que es demasiado dura. Este es el punto de inflexión. Hemos explorado la memoria a través del mito, del arte, pero ¿qué pasa cuando la historia que está bajo el agua no es una leyenda que nos consuela? ¿Qué ocurre cuando las profundidades no guardan un milagro, sino la evidencia, fría y dura, de una catástrofe humana? Aquí es donde nuestra historia da un giro de 180 grados. Para responder a esa pregunta, dejamos el mundo del arte y nos metemos de cabeza en el de la ciencia más rigurosa. Nuestra segunda historia se centra en una forma moderna y objetiva de entender nuestro pasado sumergido. La revista Hidrocosmos es el ejemplo perfecto de este nuevo enfoque. Su misión es muy clara: juntar a gente de diferentes disciplinas científicas, desde ingenieros de robótica submarina hasta historiadores y arqueólogos, para crear un registro basado en hechos de lo que hay bajo el agua. Ellos no buscan consuelo, buscan la verdad. Y el caso con el que se estrenan es justo lo contrario a la leyenda de Kaites. No es un mito, es una herida abierta en la memoria nacional. La búsqueda de un barco real, el Armenia, desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la historia no es de salvación milagrosa. Para nada. Es la crónica de una pérdida humana a una escala que cuesta imaginar, y la búsqueda incansable de una verdad que llevaba décadas escondida en el fondo del Mar Negro. La búsqueda de la Armenia fue una auténtica odisea, Duró casi 80 años.
El famoso explorador Robert Ballard, el que encontró el Titanic, lo buscó en 2006 con la mejor tecnología del momento y fracasó. No fue hasta 2020 cuando una expedición rusa, combinando tecnología punta con una nueva revisión de los datos históricos, por fin lo encontró. Y la magnitud de la tragedia es que te deja sin palabras. Más de 5.500 personas. La mayoría eran civiles y soldados heridos que se hundieron con el barco. Un único suceso, un coste humano descomunal. Aquí no hay milagros, solo la cruda realidad de la guerra. El trabajo para identificar el barco se basó en dos pilares. Por un lado, la realidad histórica, el barco en sí, como se ve en esta foto, y por otro, un trabajo de archivo meticuloso, casi de locos. La portada que vemos aquí es del expediente de investigación secreto que solo se desclasificó después de encontrar los restos. Y este es el punto clave del enfoque científico. No bastaba con mandar un robot y sacar unas imágenes para confirmar sin ninguna duda que era el Armenia. La verdad solo se pudo demostrar al 100% cruzando esos datos visuales con un montón de documentos de archivo, registros navales, informes de batalla, testimonios, un trabajo rigurosísimo para separar los hechos de la especulación. Así que ahora tenemos dos mundos hundidos sobre la mesa. Dos historias y dos maneras completamente diferentes de enfrentarse al pasado y a la pérdida. Vamos a compararlas directamente. Por un lado está Kaytez. Su historia se aborda desde el arte, la leyenda. Lo que busca es dar consuelo, es una reflexión mística sobre un trauma nacional. Y por otro lado, el Armenia. Su historia se aborda desde la ciencia, desde la evidencia. Su objetivo es la investigación, establecer un hecho histórico con pruebas documentales. Una busca darle un sentido emocional a la pérdida, la otra establecer la verdad objetiva de esa pérdida. Y esto nos lleva a la pregunta final. Son dos enfoques que parecen totalmente opuestos, pero ¿y si en realidad son las dos caras de la misma moneda? Quizás para comprender de verdad el pasado no basta con saber lo que pasó. Quizás también necesitamos sentir el peso de esa historia. Porque sin los hechos corremos el riesgo de perdernos en la fantasía, pero sin el mito, sin el arte, corremos el riesgo de olvidar por qué esos hechos importan.